Yo recuerdo San Bernardo desde que éramos chicos, desde los 7 años que nos mudamos a Sevilla, que veníamos de Olivares, y nos mudamos muy cerquita de San Bernardo, a unos pisos que daban a la vía del tren. Y desde mi casa se veía el puente de los bomberos, se sigue viendo, y, y San Bernardo era como un poco ya estaba en la frontera, ¿no? Pues claro, nosotros éramos muy chicos y allí había muchos solares, muchos descampados y bajar a la calle era como una aventura. Era como, además veníamos de un pueblo te lo conoce los alrededores, conoce los campos y las huertas y el barrio no, el barrio de Sevilla era como un mundo nuevo, ¿no? Nosotros íbamos al colegio y del colegio a casa y de casa al colegio, no hacíamos mucho más, ¿no? Y cuando nos poníamos muy inquietos, mi madre nos echaba a la calle, ¿no? Porque éramos muchos hermanos y nos iba echando a la calle de dos en dos. Y me acuerdo de ir con mi hermano Enrique, que es con el que más afinidad de edad y de carácter tenía. Íbamos un poco a explorar, ¿no? Por allí. Y cruzar Eduardo Dato para ir a San Bernardo era como cruzar la frontera. Estaba a 5 minutos de mi casa, pero era cruzábamos por Jimena Aranda y todo lo que veíamos era a un lado la casa de los militares y al otro lado las fábricas. La fábrica de café, de Saimaza, que llegaba el olor cuando tostaban por la mañana el grano, llegaba hasta mi casa, ¿no? Recuerdo ese olor, todavía me levanto algunas mañanas y los huelos, ¿eh? Y cruzábamos a San Bernardo y era como otro mundo. Aquello era un barrio muchísimo más tranquilo, era donde solían vivir los mandos de los militares y era un barrio mucho más, aunque había casitas bajas y demás, había una parte de casitas bajas, pero era como un barrio más ordenado, era como todo sí, más ordenado, ¿no? El nuestro era como unos pisos que habían surgido en los años 60, ahí de repente en medio de un solar y era todavía como abajo tenemos un campo de fútbol, un solar donde había árboles, una higuera, no, era como un poco a medio construir, ¿no? Y San Bernardo no, San Bernardo tenía su historia de muchos años, y estaba pues ordenadito, ¿no? Y sin embargo salías de San Bernardo y lo que te volvías a encontrar yendo para Avión Cuatro Vientos, que ya estaba un poco más lejos todavía, era campo, eran solares vacíos. Era exactamente eso. Mi calle, que ahora da a una avenida, entonces daba a las vías del tren que pasaban por allí. Uno de los ramales terminaba en las fábricas de San Bernardo, por donde sacaban parte de la producción, ¿no? Y, y había una tapia que la gente rompía para poder cruzar de un lado a otro de la vía para no tener que subir los puentes. Para no subir el puente de los bomberos o el puente de Luis Montoto, rompían la tapia y cruzábamos por lo alto de las vías. Y claro, te ahorraba como casi 10 minutos, ¿no? Andando para entrar al centro. Era mejor pasar por la tapia, que nosotros lo tenemos súper prohibido, porque mucha gente le habían atropellado el tren, ¿no? Sí, que yo era, imagínate, entre dos tapias, allí se organizaban desde atracos a mano armada a, a otras cosas, ¿no? Y nosotros éramos niños y mi padre y mi madre se horrorizaban, ¿no? Cuando se enteraban que cruzábamos por allí, ¿no? Y mi calle era una calle sin salida, terminaba en la tapia de la vía del tren, ¿no? De- por un lado estaba bien porque nos bajábamos a jugar a la pelota o a lo que fuera y no había ningún peligro, ¿eh? Y por otro lado, pues tenía eso, ¿no? Era como un mundo finito. Mi barrio terminaba allí, empezaba y terminaba en las vías del tren. Era una cosa. Claro, era una limitación, porque, bueno, nosotros hacíamos vida en el barrio realmente, y no era un barrio grande, era un barrio pequeñito, era un barrio conformado por los edificios que formaban la cooperativa de vivienda y otro bloque que había enfrente. Y eso eran los chiquillos que nos conocíamos, los vecinos adultos que se conocían de ir a la tienda. Esa era la vida social, ¿no? Pues más allá de eso, cuando veníamos al centro a hacer compras o poco más, ¿no? Te estabas ahí limitado y por eso te decía antes que
ir a San Bernardo, que estaba solo a menos de 5 minutos de mi casa, era como ir al otro lado de la frontera, ¿no? Y era curioso, era curioso. Una de las aventuras era ir por las vías del tren. En vez de ir por la calle, por Jiménez Aranda y cruzar Eduardo Dato, era cruzar la valla por donde estaba rota, meternos en las vías del tren y ir a la vera de la vía y andando hasta San Bernardo. Y en San Bernardo, claro, en San Bernardo había también otros rotos en la tapia y entrar al barrio por el otro lado. Y bueno, era muy curioso porque ese era el final del barrio de San Bernardo, que eran donde estaban las casitas bajas. Había parte de los almacenes de la Renfe y aquello era como un sitio peligroso, ¿eh? En realidad nunca pasaba nada, pero, pero nosotros éramos muy chicos y para nosotros era un sitio peligroso, ¿eh? Sí, como artista, para mí las tapias de San Bernardo fueron mis primeros lienzos como grafitero, lo digo entre comillas. Yo nunca llegué a ser un verdadero grafitero porque no me dediqué a eso en exclusiva. Pero sí que cogí mucha afición a pintar con spray y, y al principio cuando no vivía solo, pero era un imposible pintar en mi casa, ¿no? Y que era lo que a mí realmente siempre me ha gustado. A mí siempre me gustó pintar en el estudio. Pero claro, no, cuando no vives solo es imposible, ¿no? Y me iba a pintar a las antiguas tapias de la Renfe, que ya no existían como tales porque en el 92 todo aquello o se destruye para construir la nueva avenida o se deja caer, aquello se abandona en definitiva, ¿no? Y muchos fuimos allí a gastar botes de pintura por kilos y ese fue uno de mis sitios favoritos. Pues allí nadie te molestaba, nadie iba a decirte nada, ni... Entonces allí podía un poco como arrasar. Y arrasar en el sentido de me compro todos los botes que pueda con la paguita de la semana y me voy a pintarraquear, ¿no? Y mis primeros grafitis fueron hacer retratos de parejas, ¿no? De las chicas con las que salía, ¿no? Y primero las pintaba en chiquitito, me pasaba días y días. Y después intentaba hacerlo en grande. Y bueno, hice varios intentos, de aquello me quedo con dos, ¿no? De dos chicas que me quedaron bastante bien. Creo que ya no queda ninguno, porque aquello lo tiraron todo abajo. Pero sí, sí, lo recuerdo además con cariño, ¿eh? Eso fue como mis primeros lienzos, ¿no? Eran como declaraciones de amor. He sido siempre un poco temperamental, ¿no? Sí, temperamental. Y eran como arrebatos que me daban, ¿no? Te voy a hacer un retrato. Y los pintaba en una pared, ¿no? Hubo quien me llegó a decir, pero tío, ahí me vas a pintar, ¿no? Búscate un sitio decente, no aquí al lado de donde estaban las vías del tren, ¿no? Donde se pone el gorrilla, parcacocha, que me vas a pintar. Tenía su gracia. Pero me gustaba ir para allá. Siempre, como te decía antes, he sido siempre un poco solitario. Y ese de poder escaparme, ¿no? Y crearme mi entorno creativo para mí solo, ¿no? Tener un pedazo de pared y estar solo, porque allí no iba la gente, ¿eh? Sí que es verdad que iban algunos... En aquellos años todavía coleaban las drogas duras por Sevilla, bueno, vuelven hasta muy de moda, ¿no? Pero había todavía mucho enganchado a la heroína, ¿no? Y aquel era uno de sus sitios favoritos, ¿eh? Pues aquello era un escampado muy grande con varios edificios vacíos que todavía no estaban vallados como están hoy para que la gente no entre. Entonces se podía entrar, ¿no? Que era un peligro que se estaban cayendo, ¿no? Pero ellos eso les daba igual. Pero a mí nunca me molestaron, ni al revés. Tenía con ellos mis conversaciones de lo más normal, ¿no? Y yo me iba a pintar y estaba solo, o algunos de estos tipos que venían de vez en cuando a hablarme o a pedirme tabaco, o poco más, ¿no? Sí, tenía amigos, pero ya no me queda ninguno. Que de los que vivan allí no me queda ninguno, ¿eh? Y de los que tenía, pues la verdad es que, bueno, van pasando los años y a veces perdemos el contacto, ¿no?
y por diferencias o por te vas alejando o por lo que sea. Y de aquellos amigos la verdad es que ya no tengo trato con ninguno. Y que vivan allí todavía, tengo una amiga, pero la verdad es que la veo muy poco. Pues además fue una de mis grandes coleccionistas. No fue una de las retratadas, pero sí que fue mi cuñada durante mucho tiempo, durante más de 9 años, y fue una de las que más obras me compró en aquellos años. Hace un año y algo fui por su casa y tenía toda la casa llena de cuadros y más de la mitad eran míos, ¿no? Así que... Y siguen viviendo allí, siguen viviendo en San Bernardo, ¿eh? Pero creo que es la única que yo recuerde ahora, ¿eh? Eso era muy curioso porque ese era uno de nuestros entretenimientos, ¿eh? Cuando éramos niños, recién mudados a Sevilla, ¿no? Uno de nuestros entretenimientos era el tren que pasaba por debajo de la ventana del dormitorio y el otro era observar la actividad de las fábricas de artillería, que veíamos como a veces por Eduardo Dato cuando pasábamos a comprar el pan, o veíamos cómo cruzaban piezas de una fábrica a otra que está dividida en dos edificios y tenían que parar el tráfico de la avenida para cruzar por unas vías de tren, unos raíles que cruzaban la avenida en una especie de vagonetas grandes, cruzaban las piezas y desde las ventanas de mi casa, en el edificio que hacía más de almacén, digamos, ¿no? Veíamos cómo traían piezas como chasis de tanque. Hubo un chasis que se pegó allí, lo soltaron allí en el patio y aquello se quedó allí hasta que se puso herrumbroso y se lo llevaron como hace unos 7 o 8 años, ¿eh? Pero yo volví a esa casa, a ese piso. Yo me fui, ¿no? Cuando me tocó irme, pero después cuando llegó la crisis del 2018, creo, del 2008, me tocó volver porque me quedé sin el estudio, me quedé sin trabajo y me metí otra vez allí. Mis padres ya no vivían allí, el piso estaba vacío, me tocó... Y era verlo con otros ojos, ¿no? Con los ojos de la madurez, asomarme otra vez a la misma ventana y ver como todo aquello había envejecido, el tanque rumbroso aquel estaba allí ya carcomido y por fin se lo llevaron y ya no estaba la garita del soldado, que eso era para nosotros era una fuente de inspiración. De aquella garita contábamos historias, algunas reales, ¿no? Allí sabemos que por lo menos 2 soldados se pegaron un tiro. Uno de ellos lo escuchamos nosotros, que nos asomamos a la ventana y vimos todos los jaleos de sacar cadáver y no sabemos muy bien por qué, porque allí los dejaban toda la noche y con un fusil cargado y era una historia truculenta, ¿no? Claro, y nosotros a raíz de ahí nos inventábamos historias de aquella garita que ya no existe. Ahora hay una cámara de vigilancia de esta moderna, pero para nosotros era una fuente de inspiración. Y siempre andábamos contando historias y demás. Ahora ya solo quedan árboles, el almacén que se está desmoronando y muchos gatos. Muchos cientos de gatos que hay allí.